las otras ramas del derecho. Cuando hablamos de las fuentes del derecho administrativo, estamos frente a una clasificación también. Dentro de la clasificación podemos considerar, en primer lugar, las fuentes históricas. Las históricas son todos aquellos documentos que sirven de base o sustento para la creación de la norma, como grabados, periódicos. También recordemos, por ejemplo, en el caso de Guatemala, otra de las figuras que nosotros podemos considerar como fuentes históricas son las ruinas mayas, ¿verdad? Porque dentro de las ruinas mayas también existen monolitos que tienen grabados ciertas simbología, ¿verdad? Ciertas figuras o caracteres que trasladan y proporcionan información de esa época, ¿verdad? Entonces, figúrese usted, ahí existen los códices, ¿verdad? Y en esos códices, al momento de descifrarlos y traducirlos, puede ser que cuenten una historia, puede ser que sean leyes o normas que se aplicaban en esa época, ¿verdad? En esa civilización. Entonces, cuando hablamos de las históricas, podemos comprender que es el conjunto de aquellos elementos grabados, periódicos, pinturas, etcétera. Ahora bien, también podemos considerar como fuentes del derecho administrativo las fuentes reales o materiales. Cuando estamos hablando de las reales o materiales, estamos frente a todos esos acontecimientos históricos, es decir, los antecedentes históricos de la vida del hombre en sociedad. Estos sirven de base o sustento para la creación de la norma, como los movimientos ideológicos y la necesidad de justicia. Acá, tomando como ejemplo, podemos referirnos a la misma Revolución Francesa, porque acá era una circunstancia que se dio dentro de una sociedad. La interacción entre súbditos y la Revolución Francesa existía una ideología totalmente diferente, que es la que estaban promoviendo las personas que estaban conspirando en contra de la monarquía, es decir, los autores propios de la Revolución Francesa como tal. Ahora, cuando hablamos de formales, no es más ni nada menos que la ley, ¿verdad? Cuando hablamos de formales, podemos mencionar dentro de las formales la misma Constitución, podemos también hablar de la jurisprudencia, el derecho consuetudinario, denominado también costumbre, y podemos mencionar la doctrina. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de estas fuentes. Fuentes propias del derecho administrativo, estas ya van enfocadas propiamente al derecho administrativo como tal. Las normas jurídicas primarias que crean, otorgan o regulan el poder administrativo constituyen el ordenamiento jurídico administrativo. Como primer lugar, nosotros tenemos la Constitución. La Constitución Política de la República de Guatemala es la fuente formal y directa más importante y de mayor jerarquía del derecho administrativo. La Constitución es considerada la piedra angular y representa dentro de la jerarquía o la pirámide de Kelsen, representa el grado más alto o el rango más alto que podemos nosotros ubicar a una norma jurídica. Esta tiene característica de ser suprema y el Estado la ha adoptado como tal, de ser la ley más importante del ordenamiento jurídico. Podemos mencionar que la Constitución es la piedra angular del derecho administrativo, toda vez que de ella se derivan las normas ordinarias y principios administrativos de carácter imperativo a las que se debe ajustar la organización estatal. Esto quiere decir que la misma Constitución es la ley más importante y debajo de la misma Constitución se encuentra el ordenamiento jurídico, es decir, todo el resto de leyes que conforman, integran el ordenamiento jurídico están subordinadas a la Constitución política. Número 2, leyes ordinarias. Cuando hablamos de las leyes ordinarias, estamos frente a las leyes que son creadas por el organismo legislativo. Pregunto, ¿cuál es el órgano colegiado que crea leyes en Guatemala? ¿El legislativo, Lee? Sí, acabo de mencionar que es el organismo legislativo, pero dentro del organismo legislativo, ¿cuál es el órgano colegiado que crea las normas como tal? El legislativo. Ejecutivo. ¿Me pueden ubicar el artículo en su Constitución? Si alguien lo puede ubicar, que proceda a su lectura para que nosotros podamos confirmar si efectivamente cuál es el nombre de este órgano colegiado. Será la iniciativa de ley, el artículo 174. Esa es quienes tienen iniciativa de ley, menciona 5. Por ejemplo, menciona el Tribunal Supremo Electoral, menciona la Universidad de San Carlos, menciona, me apoya con las otras 3, creo que si no estoy mal, la Corte Suprema de Justicia. El Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál mencionó el primero? El Congreso. Ese es el órgano colegiado. No sé si puede ubicarme el artículo 173, 173. Artículo 173, procedimiento constitutivo. Las decisiones
antes de exigir transferencia deberán ser sometidas a procedimiento constitutivo de todos los ciudadanos. La consulta será convocada por el Tribunal No, Supremo Electoral al presidente. gracias. Sí, ese no es. Ese no es. No sé si alguien me puede ubicar el fundamento jurídico en el cual se establece que el Congreso de la República tiene esas facultades de crear las normas. El artículo 270. Sí, El artículo 171, ¿no? 171. Decretar, reformar y derogar las leyes. Inciso B, aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El Ejecutivo deberá enviar el progreso de presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación a la fecha en el principiará el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no hubiera sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto de vigencia y en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso. Muy bien, lo podemos dejar ahí. Muchas gracias. Muy bien, entonces en el primer inciso establece ahí que de quién es esa facultad de crear, derogar normas. Al Congreso. Del Congreso, ¿verdad? Entonces es el Congreso a través del organismo legislativo, ¿verdad? Organismo legislativo, luego tenemos el Congreso de la República, que es el organismo colegiado que puede crear normas. Entonces, las leyes ordinarias, ¿quién las crea? Bueno, lo tenemos aquí, no me había dado cuenta en pantalla. Aquí está la respuesta. Congreso de la República. La ley es la fuente más importante desde el punto de vista de la competencia administrativa, pues solo la ley puede otorgarla a los órganos administrativos. Se denominan leyes ordinarias a las que son creadas por el Congreso de la República. Ahora pregunto, tomemos un minuto para poder analizar la siguiente pregunta. Si al Congreso de la República le compete la facultad de crear leyes ordinarias, ¿qué nombre reciben las leyes que decreta el organismo ejecutivo? Estamos hablando de nombres de normas, ¿verdad? En este caso, estamos frente a leyes ordinarias. Sabemos por la lectura de los artículos constitucionales que leímos, le corresponde al Congreso de la República, ¿verdad? A través del organismo legislativo. Pero cuando una norma es creada por el organismo ejecutivo, ¿qué nombre recibe este tipo de norma? ¿Sería el decreto ley? Así es, decreto ley. Vamos a hablar un poquito de los decretos ley. ¿Y qué son los decretos ley? Entonces vamos a continuar con la diapositiva. Como que se trabó. Muy bien, decreto ley es otra fuente de derecho administrativo y vamos a ver por qué. Importante notar acá el concepto. Se denominan decreto ley ya que no son creadas por el Congreso, sino por el organismo ejecutivo, por existir una necesidad urgente, regulados en la ley de orden público, es decir, la mayoría son los decretos de emergencia. Los decretos ley tienen como condición de que continúen vigentes, necesitan la ratificación del Congreso. Pero acá hay una contradicción. ¿Por qué? Porque si ustedes leyeron la Constitución, indica que quien está facultado para crear, derogar normas es el Congreso. Pero ¿cómo así que el organismo ejecutivo también puede crear leyes? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Será porque son, como decir, de que son por una emergencia nacional? Así como las leyes o algún decreto que tienen que realizar, así como ahorita para la pandemia, ellos tienen que realizar decreto ley, sería solo para emergencias. Sí, porque en esta clasificación de leyes ordinarias, si nosotros leemos nuestra ley del organismo legislativo, vamos a encontrar que también hay leyes de urgencia, en donde el Congreso se reúne y con el único fin de conocer un proyecto de ley que es de carácter urgente. Porque como vimos en la Constitución, a quien le corresponde crear leyes es al organismo legislativo a través del Congreso.
pero les comento acá que hay excepciones también, como lo comentaba la compañera, que efectivamente se puede regular a través de decretos, a través del organismo ejecutivo, quien al final de cuentas, quien tiene esa autorización o facultad de poder crear también decretos es el presidente mismo. ¿Alguien me puede ubicar dentro de las facultades del presidente? El agente también tiene facultad de crear leyes. Si alguien lo tiene, por favor no lo comparte. En el artículo 283, la República en el inciso E dice sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecute la ley dictada de los decretos que para los que estuviera Correcto, este sería el fundamento jurídico en el cual nosotros podríamos considerar que también el presidente puede decretar normas. Pero también importante notar aquí, si usted tiene su código civil y el código procesal civil y mercantil, yo necesito que usted lo tenga a la vista y en la primera hoja usted me señale que establece las primeras líneas del código civil y las primeras líneas del código procesal civil y mercantil. Yo se lo sé. Recording in progress. Muy bien, entonces estábamos tratando la manera de leer. En eso nos quedamos, ¿verdad? En ubicar el Código Civil y el Código Procesal Civil en la primera hojita que ustedes tienen ya antes, arribita del primer artículo de la norma, ahí establece algo muy importante. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero ahí establece algo muy importante que yo necesito que alguien lo pueda leer en este momento. Fíjense que casi no le escuchamos. 106, 107. Sí, ese es el nombre de esas leyes, ¿verdad? El nombre completo son Decreto Ley, Código Civil, Decreto Ley 106, Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Pero ahí establece Enrique Peralta Zurdia, si no estoy mal, ¿y qué dice? ¿Jefe de qué? Jefe del gobierno de la República de Guatemala. Entonces, y cuando usted se va a una ley ordinaria, por ejemplo, si ustedes tienen su código penal, no sé si alguien me puede leer el primer dato arriba del primer artículo del código penal. Van a ver que cambia totalmente. Entonces es un decreto ley, pero se supone que estas son leyes, como decirle, leyes orgánicas. Entonces, ¿por qué dice decreto ley? Se supone que solo el Ejecutivo realiza el decreto ley. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, la diferencia, no sé si alguien tiene ya su código penal, que nos pueda leerlo. Procesal civil, no. Código penal. El código penal es una ley ordinaria. El Congreso, ahí le va a decir que el Congreso, por la facultad que le confiere el artículo 171 de la Constitución Política de la República, ya indica el nombre de la ley, ¿verdad? Inmediatamente ya indica el nombre de la ley. Pero si nosotros nos vamos a los decretos ley, ahí mismo indica que qué presidente, qué jefe de gobierno es el que decretó esa ley, decreto ley. Pero también importante notar acá, el último párrafo de nuestra definición establece: los decretos leyes representan un medio abusivo e inconstitucional de que se valen los gobiernos de facto para dictar las normas de que necesitan. O sea, que alguien me explique a qué se refiere este último párrafo. Los decretos leyes representan un medio abusivo e inconstitucional de que se valen los gobiernos de facto para dictar las normas de que necesitan. Quizá porque fue creado en un momento de un golpe de Estado. ¿Debió un golpe de Estado o dieron un golpe de Estado?
correcto, así es, importantísima es la diferencia, ¿verdad? ¿Por qué representan un medio abusivo? Porque estos gobiernos, si usted, hablando ya de forma constitucional, usted se da cuenta de que se debe de mantener el orden constitucional, pero un gobierno de facto, que es un golpe de Estado, no respeta no respeta la Constitución, tampoco respeta la forma de elección, porque la forma de elección de un presidente es a través del voto, ¿verdad? De poder todos los guatemaltecos emitir su sufragio. Se materializa el derecho de voto. Y este puesto es de elección, ¿qué? Popular. Pero un gobierno o un gobierno golpista o que ha ejecutado un golpe de Estado es abusivo porque no respeta la ley, que es la Constitución. Segundo, rompe ese orden constitucional, ¿verdad? Y es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque sabemos que el legislativo, a través del Congreso, tiene que cumplir con al menos 8 pasos para crear una ley ordinaria. ¿Cuáles son esos 8 pasos? Hay quienes consideran en tema de los pasos del proceso legislativo, hay quienes los consideran en 5, 6, 7, dependiendo, ¿verdad? Hay quienes incluyen la publicación, promulgación, etcétera, ¿verdad? La incluyen en un mismo paso. Pero ¿cuáles son los básicos? ¿Alguien me los puede dar en orden para que al menos podamos nosotros establecer cuál es ese proceso que debe de cumplir la ley al momento de ser creada por el Congreso? ¿Cuáles son? Yo los tengo aquí, no sé si será correcto. Sí, ¿cuáles son? Sería el mismo procedimiento legislativo. Primero, iniciativa de ley, la presentación del proyecto de ley 176, 110, 111, 112 de la ley del organismo judicial, discusión del proyecto, aprobación, remisión, sanción, promulgación, publicación, vocatio legis, vigencia. Iniciativa, presentación, discusión, aprobación, sanción, promulgación, vacatio legis, Publicación y la vigencia. son 9. Sí. ¿Sí? Sí. Y la iniciativa, ¿qué sería? Iniciativa. Muy bien, hablamos de iniciativa. ¿Quiénes tienen iniciativa? Son 5 los facultados o quienes tienen iniciativa. ¿Quiénes tienen iniciativa de poder presentar esos proyectos? El Congreso de la la Corte Suprema de Justicia, la Universidad Estatal de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Muy bien. Entonces, ¿qué está haciendo ahí el organismo legislativo, el ejecutivo? ¿El ejecutivo qué tiene? Acabamos de hablar que el ejecutivo se encuentra dentro de estos 5 que tienen Iniciativa de ley. iniciativa. Entonces, ¿qué está haciendo el organismo ejecutivo ahí de ser tan abusivo de crear la propia ley si no tiene esa facultad? ¿Verdad? Entonces, esa es la diferencia del decreto ley. Y también importante cuando, más adelante, cuando usted está estudiando en su examen, preparación de examen técnico profesional, que es sinónimo de los privados, ¿verdad? Es otra forma de llamarle los privados, solo que es el nombre correcto. Examen técnico profesional. Entonces, cuando les pregunten cuál es el nombre del Código Civil o señáleme la norma que contiene obligaciones y derechos hacia los particulares, porque estamos suponiendo que estemos en examen de privado, ¿verdad? Derecho privado, fundamental que le pregunten de derecho civil, ¿verdad? Porque civil es parte de derecho privado. Entonces, usted a su Código Civil no le va a decir ley, ni le va a decir el código, sí, ¿verdad? Código Civil, pero es decreto ley, porque si dice solo decreto está mal, si dice ley, no es ley. Ahí dice en su código que acabamos de leer, dice decreto ley 106, decreto ley 107. Ahora entonces no se olviden nunca de eso porque es importante, es el nombre completo de la ley. Entonces esa es la diferencia. El decreto ley nace por un golpe de Estado, pero también vimos que dentro de las facultades existe un procedimiento que el presidente sí tiene esa capacidad y esa facultad de decretar, pero son decretos de emergencia y ahí ya cambia la cosa, porque su Código Civil, le pregunto yo, es un decreto de emergencia. No, no es un decreto de emergencia. Limita derechos constitucionales su Código Civil. Más bien le da derechos, ¿verdad? El derecho de tener un nombre, el derecho de poder contraer matrimonio, el derecho de los bienes, el derecho de libre contratación, ¿verdad? De todos los contratos que están ahí, pero no limita derechos constitucionales ni garantías individuales, tampoco limita
lo que son, ni tampoco regula una emergencia, un estado de calamidad, un estado de prevención, de alarma, de guerra. Esos están contenidos en una ley constitucional. ¿Cómo se llama la ley constitucional en la cual nosotros encontramos los estados de emergencia? La ley, ¿Sería la ley de estados de prevención? la ley que ¿Decreto contiene, ley? la ley que contiene limitaciones a los derechos y garantías individuales que contiene la Constitución, ¿cómo se llama? Y me responden con fundamento jurídico. Voy a otorgar un par de minutos para que podamos responder porque esta sí es muy importante. Inclusive el día viernes hubo conferencia de prensa en donde estableció el mismo presidente un decreto, ¿verdad? Vamos a ubicar aquí nuestro cronómetro para... Tómese su tiempo ahí tranquilo, nadie lo está presionando, esto es un ejercicio para que usted aprenda y si tiene dudas, aquí las resolvemos. ¿Cómo dijo el licenciado? Disculpe que no le oí. Repito, ¿cuál es el nombre de la ley que contiene limitaciones a los derechos y garantías individuales que la Constitución garantiza? Ley orgánica, licenciado. No, no es una ley orgánica. Esa ley tiene un nombre propio. Ya encontraron el... Disculpe, ¿cuál fue lo que dijo? Que no la escuché de último, no sé si me pueden enseñar, no sé. Sí, pregunto nuevamente. ¿Cuál es el nombre de la ley que contiene limitaciones a los derechos individuales o garantías individuales que la Constitución garantiza? El nombre de la ley y su fundamento jurídico. ¿La ley de orden público? Así es. Gracias. Es la ley de orden público. Incluso aquí creo que la teníamos en el primer párrafo que dice, con el nombre correcto es la ley de orden público. Y esta norma o ley, ¿piensan ustedes que es orgánica o es de... Constitucional. Es constitucional, ¿verdad? Ahora bien, ubiquemos el fundamento jurídico. Si es una norma constitucional, ubiquemos el fundamento jurídico de esta ley. Les voy a poner la pantalla aquí. Ya les había explicado yo de las fuentes propias del derecho administrativo. Si es una norma constitucional, la ley de orden público, significa que tiene que estar en la Constitución, ¿verdad? Acá, aquí. ¿Por qué? Porque vimos que, ¿qué dice acá? Leamos otra vez. La fuente formal y directa más importante y de mayor jerarquía del derecho administrativo es la Constitución, piedra angular del derecho administrativo. Toda vez que de ella se derivan las normas, entonces se deriva de la Constitución la ley de orden público. Por lo tanto, la misma Constitución crea la ley de orden público. ¿Pero en qué artículo? Ya les di la respuesta. Ustedes van a encontrar fundamento jurídico en la Constitución. Ahora les toca el artículo. Está en el artículo 139, ley del orden público y estado de excepción. Muy bien, leamos qué dice el artículo 139. Artículo 139, ley del orden público y estado de excepción. Todo lo relativo a esta materia se regula en la ley constitucional del orden público. La ley del orden público no afectará el funcionamiento de los organismos del Estado y sus miembros gozarán siempre de las inmunidades y regulatorias que les conoce la ley. Tampoco afectará el funcionamiento de los partidos políticos. La ley del orden público establecerá las medidas y facultades que procedan, de acuerdo con las siguientes gradaciones.
estado de prevención, D, estado de alarma, C, estado de calamidad pública, D, estado de sitio y E, estado de guerra. Muy bien, gracias. Entonces, nos pudimos dar cuenta que efectivamente la Constitución en ese artículo está expresando que se debe de crear una ley en la materia. ¿Cuál es esa ley en la materia? Dependiendo de la situación en que se encuentre el país. No, acá la Constitución establece que todos estos... Correcto, acá establece cuáles son esos estados de alarma, que prevención, calamidad pública, de guerra, ¿verdad? Estos se van a regular en la ley de la materia. Y cuando dice la ley de la materia, automáticamente es la ley de orden público, porque si usted se va a la ley constitucional de orden público, ahí usted se va a dar cuenta que regula estos mismos estados, ¿verdad? ¿Qué plazo tiene cada estado? Porque cada uno es diferente al otro. Y cada uno, usted va a encontrar que puede ser que se limiten ciertos derechos constitucionales. Sin ir tan lejos, tomando en consideración el estado de calamidad pública, del cual, pues, si no estoy mal, ya salió, ¿verdad? Ya está vigente. Pero ¿qué hizo el Procurador de Derechos Humanos? Lo está impugnando. ¿Por qué? Yo no he tenido la oportunidad de leerlo, pero si el PDH está impugnando, hay que entender que el Procurador de los Derechos Humanos, la institución como tal de derechos humanos, busca defender a ¿qué? ¿Qué defiende el Procurador de los Derechos Humanos? La institución de derechos humanos, ¿qué defiende? Los derechos humanos. Los mismos derechos humanos de los ciudadanos. Y resulta que el organismo ejecutivo viene con este nuevo decreto a limitar el derecho de acción. ¿Qué tiene que ver el derecho de acción frente a una calamidad pública? O sea, acá otra situación, ¿verdad? Que se está sobrepasando, extralimitando el organismo legislativo. Estamos frente a un estado de prevención, o sea, que tiene que ver que le limiten el derecho de acceso a los tribunales de justicia si es un estado de prevención. Y como que están mezclando una cosa con la otra que no tiene nada que ver, no tiene relación. Entonces, para eso está el Procurador de Derechos Humanos. Si es un Procurador de Derechos Humanos que es objetivo, porque recordemos que lamentablemente, como las instituciones, ya sea del organismo legislativo, ejecutivo y judicial, están cooptadas, si es un Procurador de Derechos Humanos a favor de la impunidad, a favor de que vulneren y violenten derechos humanos, no hace literalmente nada, no actúa en defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, ese es un problema. Pero ya vimos, nosotros como futuros, bueno, ustedes como futuros abogados ya saben que si el PDA, el Procurador de Derechos Humanos, no defiende los derechos humanos, ¿qué conducta, qué tipo penal o qué delito está cometiendo este funcionario público? ¿Ya? Y casi no se le escuchó. Pregunto nuevamente. Si la institución de derechos humanos, el Procurador de Derechos Humanos, no defiende los derechos humanos, ¿qué delito está cometiendo el Procurador de Derechos Humanos? Recordemos que ya hablamos de estas figuras delictivas. Hablamos en la clase anterior. ¿Alguien que me dé lectura al artículo 274 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por favor? Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza. Tendrá facultades de supervisar la administración, ejercerá su cargo por un periodo de 5 años y rendirá informe anual al Pleno del Congreso, con el que se relacionará a través de la Comisión de Derechos Humanos. Muy bien, ¿qué facultades tiene el Procurador de Derechos Humanos según lo que leímos? Sería la de, ahí donde dice que es un comisionado con Congreso y tendrá facultades para supervisar la administración y, o sea, está en la defensa de los derechos humanos. Correcto, pero si ese es un mandato constitucional.
porque es la Constitución, es una de las leyes, es la ley más importante, y le está obligando y lo está mandando y le está otorgando facultades ¿de qué? De defensa de los derechos humanos. Pero si el procurador que tenemos no hace nada, ¿qué pasa ahí? Dejamos que no haga nada. O sea, no nos está defendiendo nuestros derechos humanos que contiene la Constitución. ¿Qué tipo de delito es el que está cometiendo el procurador de derechos humanos si no acciona en defensa de derechos humanos? ¿Sería el delito de omisión? Sí, lo podemos clasificar en cuanto al tipo de ejecución del delito, ¿verdad? Es un delito de omisión porque no hace nada. Pero el nombre del delito, ya sabemos que es omisión, está clasificado dentro de los delitos de omisión porque no hace nada, ¿verdad? Pero ¿qué nombre le da el Código Penal a ese delito? Licenciado, aquí en el artículo 38 del Código Penal dice responsabilidad penal de personas jurídicas. ¿Será ese caso? Este es el delito que comete. Abuso de poder. Implica que un funcionario público actúa en contra de un administrado, y acá está actuando en contra de toda Guatemala, ¿verdad? De todos los administrados, extralimitándose en en las atribuciones o sin tener la competencia administrativa, perjudica los derechos e intereses particulares. Vimos que se puede extralimitar, pero también no cumple con lo que le establece la norma, con sus obligaciones. ¿Y qué le manda la Constitución? La defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces es importante conocer tanto derecho constitucional como administrativo. Porque estábamos hablando de esta situación del decreto que se emitió recientemente, que están vulnerando garantías individuales que no tienen relación con la pandemia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Por eso nosotros, como abogados, debemos de conocer para que no se dé ese abuso de autoridad por parte de estos funcionarios. Muy bien, ahora ya hablamos del decreto ley, vamos a hablar un poquito de los reglamentos jurídicos administrativos. Jurídicos y administrativos. Acá hay dos fuentes de derecho administrativo, los jurídicos y los administrativos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Reglamentos jurídicos. Los reglamentos o normas reglamentarias tienen necesariamente que estar condicionadas a la ley, es decir, a la ley ordinaria. Para que nazca o se cree un reglamento, debe de existir una ley ordinaria, porque el reglamento interpreta y desarrolla de una forma práctica la ley ordinaria. Entonces, es decir, que los reglamentos dependen de una ley, es decir, la ley ordinaria, y no pueden contradecirla. Para ello ocupamos nosotros el artículo 183, inciso E, de la Constitución Política de la República de Guatemala, y vamos a saber quién puede crear reglamentos jurídicos. ¿Alguien que pueda dar lectura al artículo 183, inciso E? Artículo 183 de la Constitución. Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuvieran facultados por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes sin alterar su espíritu. Muchas gracias. ¿Y el título de ese artículo cuál es? Funciones del presidente de la República. Ah, muy bien, interesante, ¿verdad? Entonces ahora usted sabe, quien puede crear reglamentos jurídicos es el presidente, porque ahí establece en ese artículo que puede crear reglamentos. Pero vamos a ver la diferencia entre uno y otro, porque acá tenemos dos, jurídicos y administrativos. Entonces tenemos un cuadro comparativo para poder hacer una comparación y de una más fácil asimilar y poder entender la diferencia de ambos. Pues tenemos acá reglamentos jurídicos. Son aquellos que el presidente dicta para el cumplimiento de competencias que la misma ley le otorga. Está bien, porque la Constitución ya vimos que le otorga al presidente esa facultad. Los reglamentos jurídicos son aquellos que regulan el procedimiento de los órganos de la administración, deben seguir de una competencia que la ley le otorga al mismo. La promulgación de los reglamentos es facultad de los órganos administrativos. Cuando son centralizados es facultad del presidente. Acá, atención a esto porque es un tanto confuso. Los centralizados son facultad del presidente, es decir, reglamentos jurídicos el presidente, pero cuando son centralizados. Pero si se trata de entidades autónomas, corresponde al órgano colegiado, que es la máxima autoridad. O sea que el presidente no puede crear reglamentos jurídicos si son entidades autónomas. Entonces yo coloco este ejemplo.
¿Cuál es la autoridad? ¿Cuál es el nombre de la autoridad que crea el reglamento de la Universidad de San Carlos? Vamos a dar 2 minutos. Usted piense, ¿cuál es la autoridad, el nombre de la autoridad que crea el reglamento de la Universidad de San Carlos? Puede ocupar su ley, puede fundamentarse. Eso espero que hagan, ¿verdad? Que usted busque en su ley y pueda... Así es. ¿Cuál es el fundamento jurídico de esa confirmación? No lo tengo, ahorita lo pinta. Podría ser el 83 de la Constitución. Si me hace el favor de dar lectura al 83. Artículo 83. Gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala corresponde al Consejo Superior Universitario, integrado por el rector, quien lo preside, los decanos de las facultades y los representantes del colegio profesional, egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde... El rector de la Universidad de San Carlos es un representante legal. La universidad, ¿quién debe de afrontar las consecuencias del proceso? ¿A quién van a denunciar? ¿A quién van a demandar? En este caso sí es al rector. Al rector, ¿verdad? Pero en materia de poder crear el reglamento jurídico de esta institución autónoma, ¿quién es? ¿El rector o el Consejo Superior Universitario? El Consejo Superior Universitario. Muy bien, entonces nos damos cuenta que aquí el presidente salió volando, ¿verdad? No se toma en cuenta ni en consideración. ¿Por qué? Porque la Constitución, en el artículo 82, usted se da cuenta que la Constitución le confiere a la Universidad de San Carlos personalidad jurídica propia, de ser una institución autónoma, etcétera, ¿verdad? Entonces acá el presidente, aunque está facultado, porque la misma Constitución establece en el artículo 183, inciso E, que el presidente está facultado para crear reglamentos. Pero entonces, ¿qué reglamentos va a crear el presidente si ya vimos que los centralizados, los descentralizados autónomos crean sus propios reglamentos? ¿Qué reglamento pueden ustedes mencionar que podría el presidente crear? Sería la ley del organismo ejecutivo, ¿no? No. Bueno, podría ser, porque sí hay una subordinación ahí. Pero Como dice que los órganos administrativos centralizados, ¿será ese un órgano administrativo descentralizado? sí, lo consideramos centralizado. Pero recuerden acá, importante apoyarnos en los documentos de apoyo, ¿verdad? Yo les había compartido un listado de centralizados y otro de descentralizados. Entonces acá, todos los ministerios, ¿verdad? Si un ministerio quiere crear su propio reglamento, ¿será que el ministro, como es la autoridad superior y la más importante, será que el ministro va a crear el reglamento de su propio ministerio? Para empezar, ¿qué es un ministerio? ¿Será que es centralizado o descentralizado? Centralizado. Centralizado. Entonces, como vimos acá, los centralizados, ¿de quién es la facultad? Del ministro, ¿verdad? O me corrigen si estoy equivocado. ¿Será que es del ministro? Sí, es del ministro. ¿Qué decía el 183 inciso E? Dice ahí facultades del ministro. Son del presidente. Del presidente, correcto. Entonces los ministros acá tampoco. ¿Por qué? Porque es el presidente. Ahí sí entra el presidente de todos los ministerios, de todas las secretarías, ¿verdad? Entonces ahí sí podemos hablar que el presidente tiene esa facultad. Pero cuando son autónomos, ahí el presidente ya no. Es la autoridad superior, ¿verdad? La autoridad superior es quien va a crear el propio reglamento. Ahora ya hablamos de los jurídicos, vamos a hablar un poquito de los administrativos. Los administrativos son los emitidos por los órganos administrativos utilizados normalmente para organizar la administración. Los dictados por ministerios, direcciones y se emiten a través del acuerdo ministerial. Encontramos esta clase de reglamentos también dentro de las entidades descentralizadas como municipalidades USAC, Universidad de San Carlos. Entonces, los reglamentos jurídicos también pueden ser administrativos, porque acá menciona los dictados por ministerios. Y ya vimos que los dictados por ministerios, quien los crea es el presidente. Pero aquí también se pueden clasificar como administrativos, ¿verdad? Entonces es importante conocer que los administrativos son administrativos, los jurídicos son administrativos y los de las descentralizadas autónomas también son administrativos, porque acá lo menciona.
Los reglamentos administrativos son un acto administrativo que contiene normas jurídicas el cual refleja la manifestación de la voluntad del Estado. Y los reglamentos administrativos pueden ser creados a través de acuerdos gubernativos y acuerdos ministeriales. Ahora yo pregunto, ¿quién crea quiénes crean los acuerdos gubernativos? Pensemos un momento. ¿Y quiénes crean los acuerdos ministeriales? También vamos a pensar un momento. Acá, lógica jurídica. Apliquemos lógica jurídica.